Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Mariuxi Grau, soy la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Odontología de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Hoy estamos en nuestra tercera semana de webinars y como invitado tenemos al doctor Eliseo Chung. El doctor Eliseo es graduado de cirujano dentista en la Universidad Católica y es especialista en dentística restauradora. Y aparte tiene una maestría en prótesis dentaria. Doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación del día de hoy. Es un honor tenerlo con nosotros, así que bienvenido. Muchas gracias, Mauroxi, muchas gracias a la asociación. Como ustedes pueden ver, soy graduado por la Católica. De hecho, antes de comenzar quisiera comentar un poco sobre mi descendencia y por la cual también mi español a veces se me confunde bastante. Hoy en día estoy en el Brasil ya viviendo casi 10 años y yo vivo el portugués, hablo portugués diariamente, doy clases en portugués, escribo en portugués, entonces siento todavía a veces pequeñas dificultades porque algunas frases, algunas cosas lo pienso primero en portugués y después tal vez lo traduzco en el español y después lo puedo decir. Entonces, van a haber momentos que van a entender tal vez algunas cosas diferentes o tal vez diga algo diferente, pero rápidamente me doy cuenta y encuentro sinónimos. Yo creo que se va a poder entender en la gran mayoría. Eh, y algunas diapositivas yo creo que aún están en portugués. Intenté de traducir lo máximo posible, pero la gran mayoría está en portugués. Entonces, yo en español, entonces creo que se va a poder entender fácilmente. Agradezco esta invitación, la verdad que es interesante, es bonito, porque yo estuve en el lugar que muchos de ustedes, los alumnos de las católicas, están pasando, y la verdad que es algo gratificante y espero aportar un poco en estos días que están haciendo este evento interesante de la asociación, y espero conseguir transmitir un poco y hacer que su tiempo que estén invirtiendo ahora valga mucho la pena. Entonces, antes de comenzar, yo siempre muestro las páginas donde me pueden eh, localizar o tal vez hacer algún tipo de preguntas a aquellos que se les dificulta hacerlo por este canal. Este es la dirección. Tenemos aquí dentro de mi página, existen varios resúmenes que yo conseguí escribir. La verdad, los resúmenes son todo lo que yo muestro en mis clases, en mis diapositivas. Todo está escrito en estos resúmenes, entonces lo pueden fácilmente accesar a la página de internet y pueden tener una disponibilidad bastante fácil. Entonces, para aquellos que quieren contactarme, estos son mis canales, los medios que pueden hacerlo. Eh, Algo nuevo que he implementado estas semanas es el famoso Telegram, que todo el mundo está utilizando y me pareció súper interesante. Lo interesante en comparación a otros canales es que puedo colocar links y puedo colocar resúmenes y fotos de algunas diapositivas. Entonces, para aquellos que tengan interés, pueden seguirme tranquilamente. Entonces yo siempre comienzo la charla, todas las charlas que doy, me gusta comenzar mucho con estas fotos, mencionando siempre que yo cuando estuve en el pregrado, siempre pensé que solo existía una forma de hacer la odontología y a medida que fui leyendo un poco más, eh, entrenando más y eh, empapándome un poco más en la ontología, vi que existían varias alternativas, varias formas para llegar a un objetivo que es lo que todos nosotros queremos, que es la longevidad de nuestro tratamiento. Entonces, lo que yo le voy a mencionar ahora va a ser una alternativa más de las muchas que existen. Entonces, quiero dejar claro que lo que yo digo hoy en día no es algo eh, que es una verdad absoluta, es una alternativa más para sus tratamientos o para llegar al objetivo que todos queremos.
Entonces, Mariuxi y la asociación me pidieron para hablar en este caso de dientes en posteriores, extracción posterior en dietas. Yo personalmente soy un clínico, me dedico más o menos el 80% de mi tiempo a la clínica, yo vivo de pacientes y el 20% me dedico a la parte de enseñar y a esa parte de investigación. De hecho, tengo solo un día a la semana que me dedico al pregrado en la universidad aquí en Sao Paulo y los fines de semana, un fin de semana por mes, generalmente tengo la oportunidad de compartir en los cursos. Entonces, ustedes van a ver que mis casos son bastantes bien documentados, pero estos son casos que fueron para documentarlos por una forma didáctica. Pero esto es algo que lo hacemos el día a día. Yo trabajo de esto, vivo de esto, y ustedes van a ver que muchos casos, tal vez ustedes puedan pensar, ah, yo tengo este caso el día que regresemos de la cuarentena, y tal vez se identifiquen y puedan ejecutarlo tranquilamente. Entonces, antes de comenzar, quisiera mencionar cuáles son las indicaciones, qué dice la literatura, cuándo tenemos que hacer restauraciones indirectas en el sector posterior. Generalmente, estos dos autores mencionan que eh, es indicado hacer restauraciones indirectas en grandes cavidades que haya compromiso de una pared mesial o distal, crestas marginales, o cuando hay compromiso de cúspides, cavidades bien extensas, restauraciones múltiples en un cuadrante y dientes trincados. Entonces, en estos casos es indicado, según estos autores, hacer este tipo de restauraciones indirectas en el sector posterior. Yo voy a mostrar detalladamente estos 4 casos que podemos ver aquí. Son casos desde lo más simples en dientes vitales y poco a poco podemos ver en dientes un poco más complejos, que son dientes ya despulpados, dientes con una destrucción un poco mayor en comparación a otros dientes. Entonces, la literatura ha demostrado mucho que a partir de cuando comenzamos a hacer indirectas, eh, según algunos libros, algunos autores, algunos profesores, ellos dicen que a partir de que comenzamos a perder cúspides y crestas marginales, ya comencemos a pensar en hacer una indirecta que indirectas. ¿Por qué? Porque dificulta mucho para el clínico su habilidad a hacer algo directo. Es bastante difícil hacer un punto de contacto, un perfil de emergencia bonito, una cúspide. Entonces, la literatura, los profesores indican hacer indirectas no por la cuestión de que vaya a durar más, sino porque es una técnica más fácil de crearlas fuera de boca que dentro de boca, porque la visión va a ser totalmente diferente, ¿no? Todo lo que se hace fuera de boca, conseguimos tener una amplia visión en comparación a hacerlo directamente en la boca. Entonces, según estos autores, a partir de que perdemos una cúspide, ya comenzamos a pensar en hacer restauraciones indirectas, restauraciones en 2 consultas, a veces puede hacer en una consulta. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo mucho que para, para saber las alternativas que existen en el sector posterior para hacer restauraciones, la literatura y lo que dicen los libros, tenemos bien claro que son estas 3 alternativas que tenemos para hacer algún tipo de reconstrucción en el sector posterior. Coronas convencionales, corona total, tenemos también las famosas endocrown, que son aquellas que involucran un poco a parte interna de la cámara pulpar, y tenemos las famosas overlays, coronas parciales, yo les llamo parciales, estas son coronas totales, y también algunos llaman omni o overlay. Existen esas 3 alternativas para eh, escoger en el sector posterior para nosotros rehabilitar en el sector posterior. Pero a mí me gusta mucho saber estos 4 factores que van a ser los que van a determinar si yo hago cada técnica. Entonces, quisiera demostrarles que en estos casos no son todos los casos que tenemos que hacer coronas. Tengo clarísimo que tal vez en este caso sí sería corona. Tal vez
no. Tal vez en este caso algunos dirían, sí, tal vez no, tal vez se puede hacer directa o indirecta. En este caso ustedes podrían decir, en este caso tal vez haga, o tal vez haga una onle o tal vez una corona parcial. Todo eso va a depender de qué, de la habilidad del clínico y de estos factores que les voy a mencionar a ustedes. Estos factores van a depender, van a determinar para mí cuál es el más indicado. Entonces vamos a ver, si yo me pongo a pensar, la corona completa, la corona total, tenemos aquí varias etapas, varias interfaces, podría decirse. Tenemos el pino, el poste, el núcleo y la corona. Aquí tenemos las famosas endocrowns, que es una pieza, uno tiene interfase, pero el ajuste a este nivel de cámara pulpar, yo creo que todos sabemos que es un poco complicado. Y tenemos aquí este tipo de técnica que es un relleno con resina compuesta y una corona parcial, una overlay o una onlay. Entonces vamos a ver qué tan invasivo es cada uno desde mi punto de vista. Yo creo que hacer toda esta técnica, que es algo convencional, lo podríamos llamar algo lo más lo que tiene más base científica, lo que se hacía antes de la adhesión, era esto, que era lo más retentivo que existía, pero su invasividad era altísima en comparación a las endocrown, que también son invasivas, y tenemos aquí la overlay, que son las menos invasivas. Desde mi punto de vista, yo hago bastante este tipo de técnicas que les voy a comentar más adelante. El tiempo de trabajo, tiempo de tratamiento, podemos ver que es bastante demorado hacer una corona convencional con todas estas interfaces, hacer todos estos pasos. Yo tengo más que certeza que hacer esto es bien demorado, tal vez podemos demorar hasta 6 consultas, tal vez. Esto, el tiempo es bastante corto, se lo puedo hacer en 2 consultas. Una preparación, la impresión, y la segunda la cementación. Y este también es bastante corto el tiempo de trabajo. Vamos a ver la dificultad del procedimiento. Yo coloqué alta en todas. ¿Qué significa eso? Que todas son difíciles, sí, sí, la verdad que sí, desde mi punto de vista, todas son bastante complejas. No existe nada, nada fácil desde mi punto de vista. Pero algo muy interesante, un factor que me gusta bastante comentar, es la reversibilidad. ¿Qué significa eso? Que algún día tenga que retratar ese diente. ¿Qué significa eso? Que si existe una falla, pueda ser reparable. ¿Qué significa? Que este tratamiento, corona total, núcleo y poste, después de tratamiento, en el caso de que falle, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que después de esto vamos a hacer implantes. En cambio, en este caso, existe mucha posibilidad de que exista una fractura por esta pequeña divergencia que tiene el diente en la restauración y pueda crear un efecto de cuña y pueda eh, fracturar el diente. Este también, yo creo que una vez cementado, remover eso, yo creo que va a ser muy difícil. Y tenemos aquí estas coronas parciales que tienen un relleno de resina, en comparación a todas, son las que son más fáciles de reparar. Entonces, si podemos a pensar aquí todos estos factores que les mostré aquí, eh, yo recomiendo bastante hacer esto y por estos motivos yo hoy en día estoy haciendo coronas parciales, no coronas totales, ni endocrowns. Algunos pueden llamar onlay o overlay. A mí personalmente me gusta decirlo corona parcial. ¿Okay? Entonces, en algunos casos, como les mencioné, tenemos eh, en un cuadrante varias restauraciones. En un cuadrante podemos observar que son 3 a 4 restauraciones que deberían cambiarse. Tranquilamente se podría hacer una en directa, sí, eso va a depender, aquí va a depender mucho más de verdad, desde mi punto de vista, todos los casos, va a depender mucho de la habilidad del clínico, qué tan hábil es el clínico para hacer unas restauraciones directas en este caso, hacer un buen punto de contacto, conseguir crear una margen ideal. Entonces, eso va a depender mucho del clínico. En este caso, yo decidí hacer restauraciones
indirectas, hacerlas fuera de boca. Me gusta mucho aislar antes de comenzar. Existen muchos profesores o tal vez algunos autores que mencionan, primero comencemos eh, y después aislar. Desde mi punto de vista, yo creo que aislando conseguimos visualizar mejor toda la región que vamos a trabajar y de paso evitamos el color rojo en toda la superficie, que el color rojo con el blanco o el amarillo o el marrón que tiene el diente se contrasta bastante y nos perdemos un poco la visibilidad. Entonces, teniendo un color azul, creamos una visibilidad mejor y creamos un contraste mejor. Entonces, desde mi punto de vista, colocar un aislamiento va a mejorar mucho la visualización. Y no solo eso, una vez que yo remuevo, consigo ver exactamente si es necesario hacer algún tipo de retoque a nivel cervical, al nivel del margen, que si hubiera tenido sangre o si hubiera tenido encía, me hubiera complicado mucho la visualización. Y no solo eso, también se ha demostrado que hacer eh, primero el aislamiento y después la remoción, a 3 años se ha demostrado que la fuerza de adhesión va a ser siempre mayor en comparación a aquellos que hacen primero la remoción y después el aislamiento. Esto siempre y cuando se utilice los adhesivos de autocondicionantes. Entonces, desde mi punto de vista, yo les recomiendo siempre aislar para comenzar cualquier tipo de tratamiento en el sector posterior restaurativo. Desde mi punto de vista, yo personalmente en los últimos 3 4 años he utilizado solo adhesivo universal. Quisiera comentarles bastante sobre esto, pero sería un poco extenso, enfocarme bastante a la adhesión, pero este es mi protocolo que yo sigo. Me gusta bastante no grabar dentina, solo grabar el esmalte, limpiar, lavar constante por 10 segundos por lo menos. Hago una activación, aplicación activa. ¿Qué significa eso? Que yo eh, activamente lo froto en toda la superficie para conseguir una mayor penetración de adhesivo. Se ha demostrado que si frotamos por 10 en comparación a frotar con 30 segundos va a penetrar mucho más el adhesivo. ¿Y qué es lo que nosotros más queremos? Es que nuestra restauración quede más tiempo en boca. Entonces, si ustedes quieren una mayor penetración de su adhesivo, hagan su aplicación más activa posible y después volatilizamos el solvente. ¿Por qué? Porque el adhesivo tiene un contenido alto de vehículos que tienen que ser evaporados antes de polimerizar. Entonces, hago mi técnica adhesiva. Esta técnica tiene que ser bastante eh, crítica, es algo muy importante. Yo creo que el momento que hacemos la adhesión es el momento más importante porque de eso va a depender nuestra longevidad de tratamiento. Una vez que hago eso, coloco una resina fluida, puede ser de tipo bulk fill o una resina convencional, pero que sea fluida, y después polimerizo por completo y consigo tener, ¿qué cosa? Consigo tener una, un sellado, una blindaje, blindo completamente mi dentina. Entonces todos sabemos que la peor adhesión siempre va a ser ¿dónde? En dentina. Pero si nosotros tenemos una dentina recién cortada, fresca, sin contacto ningún con algún tipo de saliva o con algún tipo eh, de sangre o de contaminante, va a ser mucho mejor la adhesión. Entonces, la mejor adhesión en dentina es una dentina recién cortada. Entonces, apenas corto la dentina, apenas llevo la dentina, con el aislamiento absoluto, hago todo este protocolo que les estoy mostrando aquí y hago una blindaje de la dentina, sello por completo la dentina y se ha demostrado bastante en varios artículos que esta blindaje de dentina mejora mucho la adhesión. Eh, en los resúmenes que tengo en mi página, ustedes pueden leer en detalles por qué se hace cada paso y con qué se hace cada paso. Algo bastante extenso que quisiera invitarlos a todos para que tengan un poquito, se empapen un poco más en este protocolo que les estoy mostrando a ustedes. Una vez hecho eso, saco el aislamiento y podemos ver aquí
que yo ya no tengo más dentina, yo tengo solo esmalte y resina. Resina encima de una dentina recién cortada, sin contaminantes. ¿Qué significa eso? Que ahora me preocupo más por la dentina, que todos sabemos que la dentina es una superficie muy difícil para hacer adhesión, pero si ya la hice en un momento que fue recién cortado, yo creo que tenemos la mejor adhesión en dentina en ese momento. Y para hacer una restauración indirecta, trabajar encima de esmalte y resina compuesta son dos superficies que se ha demostrado que en comparación a otras es el mejor lugar para hacer adhesión o cementación futuramente. De hecho, una vez que tenemos un sellado, un blindaje de dentina, eh, mandamos al paciente mandamos al paciente con provisionales. De hecho, el paciente no reclama más de la sensibilidad postoperatoria, y también para la cementación no es necesario ni de colocar anestesia para hacer la cementación. ¿Por qué? Porque se selló por completo la posibilidad de un contacto de temperatura a nivel de los tubos dentinarios. Entonces, esta técnica yo la indico bastante. En este caso, yo intenté de hacer eh, una técnica semi-indirecta. ¿Qué significa esto? Que la hacemos fuera de boca, pero la conseguimos hacer en la misma consulta. Entonces, hacemos todo el protocolo y después hago una impresión con alginato de alta calidad, un alginato siliconado. eh, en este caso fue el Hydroboom de la Sherman, y después hago un vaciado con silicona para modelos. Estas siliconas son las siliconas para modelos en comparación a las siliconas de impresión. A diferencia de ellas, estos son durísimas, son bastante duros, y no solo eso, sino también él polimeriza en 10 segundos. ¿Qué significa esto? Que yo consigo obtener este modelo en menos de un minuto y hacer tranquilamente fuera de boca la restauración y después cementarla tranquilamente. Entonces es una técnica bastante interesante, es hecha indirectamente, pero con el paciente al lado, y la podemos hacer tranquilamente teniendo el modelo, la boca fuera de la boca, ¿no? En sí, el modelo, los dientes fuera de boca, se nos facilita mucho la visualización, y facilita mucho más eh, para nosotros hacer nuestra reconstrucción. Esta es una técnica más que existe y me parece bastante interesante. Tenemos otro caso, eh, es un caso que tal vez algunos dirían, yo haría una directa, yo haría una indirecta. En este caso yo decidí hacer una directa, una indirecta. Como podemos ver, cuando tenemos una pérdida de cúspide, cuando tenemos una pérdida de cúspide y perdemos una cresta marginal, yo ya comienzo a dificultar la situación. ¿Por qué? Porque yo sé que si coloco una matriz metálica aquí, al momento de colocar la cuña, esta matriz se va a doblar porque no tengo esta pared. Entonces, por eso es que muchos autores dicen que como se pierde una cúspide, pensemos en hacer indirectas. ¿Por qué? Porque esta cúspide hace que nuestras matrices se doblen aquí. Entonces, por ese motivo, yo decidí hacer una indirecta, pero tranquilamente con unas matrices eh, en forma de Toffel-Mayer, aquellos anillos, con anillos, tranquilamente podría hacerlas, pero en este caso decidí hacer unas indirectas. Entonces, siempre comenzamos, antes de todo, a hacer tomamos radiografías para verificar a dónde está nuestra cresta ósea y hasta dónde está nuestro límite y cómo está a nivel cervical. Vemos que hay un exceso de material, vemos que está bastante cerca de nuestra cresta ósea, pero que se mantiene todavía el espacio biológico que todos sabemos que es lo mínimo 3 milímetros. Entonces, se aprecia que no se ha invadido el espacio biológico. Entonces yo ya sé que va a ser una región muy difícil para rehabilitar, porque a nivel cervical
en proximal es bastante complicado la visualización. Entonces, en estos casos, tal vez vamos a tener que partir por otra técnica. Entonces, antes de comenzar, a mí me gusta siempre hacer una reconstrucción rápida con una resina para conseguir tener un rápido. Esto lo hago con una resina compuesta eh, a presión digital, hago que el paciente muerda, saco los excesos, polimerizo, sin colocar adhesivo, obviamente, ¿no? Y después chequeo el punto de contacto y yo ya tengo, de aquí tomo una impresión, yo ya tengo mi primera impresión, que eso lo voy a utilizar como una llave futuramente para hacer mi restauración, que lo voy a mostrar más adelante. Entonces tenemos aquí, antes de pasar antes de colocar el aislamiento, tenemos que remover sí o sí eso que yo coloqué a presión digital, polimerizado, porque si no, por este punto de contacto no me iba a pasar el dique de goma. Entonces, como les comenté, yo siempre comienzo todo aislando. Hago mi aislamiento y comienzo mi remoción. Me voy dando cuenta que en proximal, en cervical de este molar, estoy bastante profundo, estoy bien hacia gingival. Entonces, tengo que hacer en este caso que es una técnica que llamamos de elevación de margen. ¿Qué significa eso? Dejo mi margen más hacia supragingival. ¿Por qué? Porque siempre todo que sea lejos de la encía va a ser más fácil futuramente para conseguir remover excesos, vamos a tener una mayor visualización y no solo eso, futuramente mi cementación va a ser mucho más fácil eh, para concretar este caso. Entonces hago mi aislamiento, coloco mis matrices y hago verifico si está bien sellado a nivel cervical y reconstruyo aquí para después hacer mis tallados. Lo mismo hago en el premolar y veo que necesito colocar en este caso 2 matrices. ¿Por qué? Porque la morfología de este diente es bastante curvo a nivel cervical. Entonces colocamos una banda de matriz por fuera y por dentro colocamos una matriz segmentada y con esta cuña hacemos presión para que haya un contacto íntimo a nivel cervical. Una vez que hago eso, hago mi relleno en los dos lados y ¿qué pasó aquí? Como podemos observar, dejé mi terminación más hacia supragingival. Tranquilamente, si no hubiera hecho eso, mi terminación hubiera quedado intraclavicular y eso hubiera dificultado mucho la próxima cita o mi visualización o mi cimentación o mi aislamiento. Teniendo todas las márgenes supragingival va a facilitar bastante para la visualización y la limpieza de la restauración. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un relleno con resinas compuestas y dejamos nuestra margen un poco más hacia supragingival. Eso va a ayudar también, ¿qué cosa? Que nuestras restauraciones no sean tan gruesas y también nos va a ayudar bastante si nosotros no tenemos un fotopolimerizador tan potente que llegue fácilmente hasta aquí nuestra luz para conseguir polimerizar futuramente nuestro cemento. Entonces, una vez que yo hago eso, mando a hacer las incrustaciones. El día de la cimentación hago la limpieza. Me gusta bastante arenar la región para hacer la cimentación. Y después que tengo todo limpio, yo pruebo y podemos ver que si yo no hubiera hecho tranquilamente mi elevación de margen que les comenté con esas 2 matrices, con todas las matrices que les mostré, mi terminación hubiera quedado más a supragingival. Pero podemos ver que gracias a esa elevación conseguimos tener nuestras terminaciones un poco más hacia supragingival. Entonces, eso va a facilitar mucho nuestra visibilidad y la cementación. Entonces, aquí fácilmente conseguimos remover por completo los excesos de cemento, siempre aislando el diente vecino. Entonces, estos casos, la verdad, todos los casos en dientes posteriores hoy en día consigo finalizarlos en 2 consultas. Yo ya no mando casi que nunca a hacer alargamientos de coronas. ¿Por qué? Porque alargamiento de coronas yo consigo hacer este tipo de elevación de margen y dejo mi margen hasta supragingival
y eso me va a ayudar a que el paciente se economice tal vez una cirugía y tal vez económicamente también sea beneficiosa para el paciente. Entonces, estas técnicas son bastante interesantes y yo creo que aquí podemos ver tranquilamente dónde termina mi eh, restauración y dónde está todo esto en mi elevación de margen. Es una técnica bastante interesante, yo la recomiendo bastante. Después que finalizamos la cementación, hacemos nuestra remoción de excesos y hacemos nuestro pulido y chequeamos punto de contacto. Yo creo que es una técnica bastante interesante. Eh, en mi día a día yo hago casi todos mis casos en sector posterior en dos consultas y yo creo que es algo que un poco complicado, pero no es con mucho entrenamiento y con disciplina, tranquilamente, cualquier uno lo va a conseguir hacer. Y el paciente va a salir bien satisfecho también. Entonces, esta técnica eh, se popularizó en los últimos años, pero ya tiene más de 20 años, más de 18 años en la literatura. Junto a algunos amigos estamos haciendo comparaciones para saber clínicamente, es una investigación clínica que estamos haciendo, estamos comparando hacer elevación de margen y por otro lado alargamiento de corona, cuál se va a comportar mejor eh, a nivel periodontal, cuál va a ser mejor a nivel de paciente, y todo eso vamos a conseguir tal vez responder nuestras preguntas clínicas. Esta investigación estamos planificando salir tal vez eh, el próximo año, pero es una investigación clínica bastante interesante. Tenemos casi 30 pacientes de cada lado y vamos a ver, tal vez vamos a conseguir responder muchas preguntas clínicas que tenemos hoy en día. Para aquellos que tienen un poco más de interés en este caso, tengo un pequeño resumen de 3, 4 páginas de dónde viene este aumento de corona, aumento, elevación de margen, de dónde viene y cómo se hace y por qué se lo hace. Más detalladamente se los puedo facilitar y disponibilizar. Están en los resúmenes en mi página de internet. Entonces, en estos casos que son también tenemos una pérdida de una cresta marginal y también tenemos una pérdida de cúspide. Yo también podría tal vez indicarles a ustedes, puede ser que se haga una directa Eliseo, sí, tranquilamente, pero si tienen la habilidad, si tienen los instrumentos, si tienen el equipamiento, todo posible, yo les digo tranquilamente, es posible. Pero para algunos que se les dificulta, sería una alternativa también hacer una indirecta aquí. Yo en este caso decidí hacer una indirecta. Entonces hago mi remoción y yo una vez más, veo que mi margen está bien hacia subgingival, bien cerca de la encía. Entonces esto me va a dificultar bastante cuando yo haga la cementación, hasta cuando yo haga la impresión también. Como tenemos márgenes bien subgingivales, tenemos que colocar bastante hilo retractor para retraer la encía y conseguir copiar mejor a ese nivel de margen. Entonces, esta técnica me parece una técnica interesantísima para conseguir evitar muchos problemas futuros. En este caso utilicé unas matrices que son en forma de banana, le dicen el autor Pascal, le dice, y que crea este perfil de emergencia un poco más divergente, creando que no se cree, creando una, un overlap, una continuidad un poco más parecida al diente. Colocando esto, apretamos bastantes y nos conferimos que esté bien ajustado a nivel cervical. ¿Y qué hacemos? Hacemos nuestro relleno, puede ser con una resina convencional, con una técnica estratificada, o puede ser una técnica con resinas tipo bulk fill, hacemos nuestro relleno y dejamos nuestra terminación un poquito más hacia cervical, un poco más hacia cervical. Esta relocación de margen facilita bastante para después hacer la cementación. Entonces, quiero hablar un poco más en detalle sobre la preparación ahora, que cómo hacemos esta preparación y cómo lo estoy haciendo hoy en día, porque hoy en día les comento que no estoy haciendo más estos hombros,
estas cajas que vemos aquí. Pero es una interesante opción. Yo hasta hace un año lo hacía con mucha frecuencia, hasta un año, casi 2 años lo hacía con mucha frecuencia, creaba mi pequeña caja a nivel proximal y a este nivel también. Hoy en día no lo hago, lo voy a hablar más en yo no lo hago. Pero lo que estoy haciendo casi siempre es protegiendo cúspides. Yo siempre protejo cúspides. ¿Cuándo? Uno de los factores que me va a determinar si protejo o no cúspide va a ser la ausencia de cresta marginal. Si existe una ausencia de cresta marginal en diente endodonciado, en diente vital, esto, teniendo menos de 2 milímetros, 3 milímetros, hay que protegerlo. Hay que protegerlo. Entonces, vamos a ver aquí las preparaciones que yo hacía. Ángulo ángulo externo agudo. Todo lo que está en rojo siempre tiene que quedar agudo. ¿Para qué? Para que haya una terminación y para que la continuidad entre diente y restauración sea lo menos retentivo posible en cuestión a cementación. Tenemos también los hombros redondeados, esta parte interna, y ángulos internos redondeados. Siempre esta caja por lo menos tiene que tener 1 milímetro. Si esta profundidad es menos de 1 milímetro, ¿qué va a pasar? Nuestra restauración no va a quedar muy fina y durante la cementación se nos puede quebrar tranquilamente. ¿Okay? Entonces hacemos que esta protección de cúspide, ¿en qué forma? Haciendo un pequeño bisel largo, lo puede decir, pero siempre mi ángulo externo, mi terminación externa va a ser lo más agudo posible para que haya un sellado íntimo a esta región. Entonces siempre hacemos un bisel largo. ¿Para qué? Para que consigamos tener mayor región de esmalte. ¿Por qué? Porque siempre la adhesión va a ser mejor en esmalte. Entonces hacemos un bisel largo, más o menos de 1 milímetro, para crear mayor contacto con el esmalte. Y no solo eso, sino exponemos los prismas dejándolos más abiertos y creando una adhesión mejor a este nivel. Entonces, la protección de cúspide va a ser siempre creando un bisel largo, pero con un hombro recto aquí. Aquí la terminación va a ser recta. ¿Ok? Entonces, todo esto que está aquí es un bisel. Entonces, estos son los conceptos que yo estoy manejando hoy en día. Me gusta bastante decir que en diente vital y en diente no vital, si tenemos menos de 2 milímetros en diente vital, es, estas cúspides tienen que ser protegidas. Pero en dientes no vitales, ya cuando, si el mínimo de que nos sobra es 3 milímetros, tenemos que protegerla. En dientes no vitales es un poco más crítico, entonces necesitamos un espesor, un grosor mayor a nivel de las cúspides. Entonces, una de mis determinantes claves siempre van a ser mis crestas marginales. Si en dientes endodonciados yo perdí las dos crestas, yo obligatoriamente hago la reducción total de las cúspides. ¿Por qué? Porque esto va a crear, esto, como tenemos una caja bastante profunda, una cámara pulpar bastante profunda, y tenemos dos paredes independientes si sean gruesas o finas, esto va a crear un pequeño efecto de cuña. Entonces, independiente del grosor de estas paredes, en dientes endodonciados, perdiendo las dos crestas, yo hago la reducción de todas las cúspides para que futuramente no se me fracture esa cúspide o esa pared, porque si nosotros no la protegemos y si hay algún tipo de fractura futuramente, no sabemos si esa fractura llega hasta apical. Entonces, crestas marginales van a ser un punto clave para decidir si yo protejo o no las cúspides. Independiente de todo, siempre diente vital, diente no vital, perdemos dos crestas, protegemos todas las cúspides, sí o sí. Esos dientes generalmente están bastante trincados y es necesario hacer una protección sí o sí, porque si no futuramente se puede fracturar hacia apical. Entonces, como les comenté,
esta región siempre va a ser la más crítica. En dientes vitales, ¿qué pasa? Tenemos la cámara pulpar con el nervio, entonces no es tan crítico a este nivel. Pero en cambio en dientes no vitales, como tenemos una ausencia de tejido, de toda una pared de dentina, que también tenemos una pérdida de estructura mayor en comparación al diente vital, a esta región siempre va muy crítico. Entonces tenemos que bajar este brazo de palanca, si no, esto va a flexionar y va a quebrar tranquilamente o aquí, o aquí, o aquí. Entonces, dientes no vitales tenemos que tener sí o sí una espesura de, de 3 milímetros y nuestras crestas marginales que van a ser los que seguran, los que agarran una pared con otra. Entonces, estos casos un poco más complejos, que muchos dirían aquí tal vez, Alicia, yo daría tranquilamente una corona ahí. Sí, sería una alternativa, pero yo desde mi punto de vista no estoy haciendo más corona porque ya les comenté todos los factores que me hicieron de cambiar mi filosofía a no usar más coronas. Entonces, ¿qué hago en este caso? Como les comenté, en todos los casos yo comienzo aislando, hago mi aislamiento y veo que estoy bastante dificultado a nivel proximal para hacer un aislamiento y para conseguir visualizar mi terminación. Entonces, ¿qué hago? Agarro un bisturí eléctrico, cauterizo esa región, remuevo toda esa papila que estaba encima de mi terminación y yo veo que todavía está intraclavicular, está ligeramente subgingival mis terminaciones. Entonces, como siempre, yo voy a hacer qué cosa? Mi elevación de margen cervical. Yo en este caso visualicé que mi raíz a nivel cervical, mesial, mi pared tenía una pequeña curvatura, entonces tuve que colocar dos matrices nuevamente y con una cuña en el medio yo consigo apretar más la cuña interna, apretar más la matriz interna para crear una mejor adaptación. Entonces, este proceso lo hago casi siempre y podemos aquí ver claramente que sí había una curvatura, sí hay una curvatura. Entonces, si yo no hubiera utilizado esas dos matrices, no hubiera conseguido esta adaptación perfecta a este nivel, y si no tengo una adaptación ideal en este nivel, ¿qué va a pasar? Un acúmulo de comida y no va a servir para nada ese aumento, esa elevación de margen. Entonces podemos ver tranquilamente que todo esto fue lo que tuve que colocar algún tipo de cuña para conseguir apretar mejor y conseguir tener una mejor adaptación a este nivel. Entonces, ¿cómo está mi preparación? Está así. Yo tengo mis biseles largos que yo les comenté. Siempre tenemos que terminar aguda, de una forma aguda a esta región para que haya una mejor sellado a este nivel, pero el bisel largo significa qué cosa? No es algo que crea una abertura de los prismas y si ustedes pueden ver, él crea un pequeño abrazamiento y hace que las cargas se concentren hacia el centro del diente. Por ese motivo, hacíamos nuestras preparaciones ligeramente hacia, hacia adentro. Entonces, tranquilamente podemos ver que fue hecho qué cosa, esta elevación de margen, colocando siempre un material de relleno para dejar siempre lo más supragingival posible. Entonces, algunos me preguntarían, Liceo, ¿por qué no colocaste un poste? Muchos me preguntan, me comentan sobre postes en posteriores. Lo que dice la literatura, colocar postes es indicado en restauraciones posteriores de tipo corona completa. Esto es una corona parcial, esto es una corona totalmente adhesiva. No es una corona que necesita de algún tipo de muñón para crear un abrazamiento. Porque ustedes saben tranquilamente que el pino, el poste, él va a crear retención a quién? Al material de relleno, al muñón.
Entonces, como yo no tengo aquí un muñón, no hay la necesidad de colocar postes. Como yo no hago más corona total en sector posterior, yo no coloco más postes en sector posterior. Esto porque es una filosofía totalmente adhesiva, eh, sin hacer ningún tipo de preparaciones biomecánicas para conseguir la deslocación. ¿Okay? Otros me preguntan, pero Eliseo, ¿por qué no hace más coronas? Porque las coronas, al nosotros hacer tallado, removemos alrededor de 63 a 72% del diente. Remover todo eso, yo creo que se podría hacer tranquilamente este tipo de preparaciones y conseguir preservar lo máximo posible el tejido del diente. Y en el caso de que falle esto, yo creo que puede ser reparable fácilmente. Entonces, este tipo de preparaciones eh, ya existen algunas investigaciones que hablan sobre esta técnica en sí de preparación. De hecho, fue publicado el año pasado. Y en base a estas dudas clínicas, consulté con algunos amigos que están dentro de la parte de investigación académica. Mi problema clínico, ¿será que esto puede ser que suceda? ¿Será que este tipo de preparación, porque es una preparación muy plana, es una preparación muy plana y tal vez digan ustedes, pero se puede soltar fácilmente, se puede crear fácilmente? Entonces, esa preocupación también la tenía, las mandé, conversé con algunos profesores, conversé con algunos colegas y eh, lo planteamos y lo hicimos todo en un análisis de elementos finitos. ¿Qué es esto? Es algo que lo hacemos todo a través de la computadora. Hacemos, colocamos, separamos nuestras restauración, cemento y diente y les colocamos nuestro módulo de elasticidad en todos para ver qué cosa, para ver dónde se crea tensión. Entonces, mediante la computadora hacemos tipo de presiones para saber en qué área se genera tensión. En base a estos artículos, hicimos varios tipos de preparaciones de partir de lo clásico a lo menos clásico. Hoy en día yo hago este tipo de preparación. ¿Okay? Yo quería comparar y saber si la tensión que genera este tipo de preparación es mayor o menor que estos, que son clásicos, ¿ok? Creando cajas, siendo un poco más retentivos. Y comparamos dos materiales, materiales que son resinosos y materiales a base de silicato de litio. Las comparamos y comparamos a nivel de interna de la restauración, donde crea más tensión, y a nivel del cemento, donde crea más tensión, y a nivel de la preparación, en qué región conseguimos ver más tensión. Este artículo tal vez sea publicado este año, esperemos que sí. Hemos conseguido demostrar que hacer la preparación que les comenté, que les mostré, sí genera menos tensión en comparación a otras. Es una preparación mucho más fácil desde mi punto de vista hacer algo así que hacer preparaciones en forma de cajas. Creo que todos sabemos que crear una caja a esta región es un poco más difícil, crear este hombro a esta región es más difícil, dejar todo plano, un bisel profundo y aquí todo más pasivo es mucho más fácil desde mi punto de vista. Entonces, este tipo de preparaciones yo creo que va a cambiar la preparación en el sector posterior, porque hoy en día con la adhesión no hay mayor necesidad, no hay más necesidad de crear algún tipo de retención interna. Este tipo de retención interna va a crear mayor tensión en algunas regiones. Entonces, ese tipo de preparación que les mostré, yo creo que es algo bastante interesante para hacerlo futuramente, pero obviamente respetando la adhesión. ¿Ok? Entonces, hoy en día no solo eso, gracias a la tecnología, hoy en día conseguí tener el coraje de comprar un escáner y hoy en día estoy intentando de controlar la tensión, controlar la fuerza. ¿Y qué hago? Siempre hago el primer escaneamiento y después escaneo nuevamente y hago la comparación para ver si hubo algún tipo de desgaste, de pérdida de la estructura del material.
Entonces, estos acompañamientos son bastante interesantes para saber qué tanto dura nuestro material. Entonces, son técnicas bastante interesantes. Una vez más, yo les comento que no es la mejor alternativa ni la peor, sino es una más. Desearía tal vez siempre decirles que no hagan lo que es fácil para ustedes, sino hagan lo que ustedes crean que es lo correcto. Todo esto tal vez es un resumen bastante comprimido porque este tema lo abordamos en algunos cursos en 3 días. La verdad que es algo muy difícil para mí o para algunos colegas también. Cuando tenemos bastante que compartir, hacernos hablar bastante poco en un tiempo limitado es un poco difícil. Entonces tuve que resumir lo más posible y intentar de concluir con algo para que ustedes tal vez le tengan interés, tal vez le quede esa chispa, esas ganas de continuar interesados. Yo sé que es algo bien resumido. Quisiera extenderme en muchos temas más, pero por cuestión de tiempo intenté hacer algo más resumido posible. Eh, entonces, para concluir, yo quisiera decirles que preparar un diente para una corona completa puede no ser más adecuado en una odontología contemporánea asistida totalmente por adhesión. Entonces, desde mi punto de vista, en el sector posterior, un diente que ya viene ampliamente destruido, no hay la necesidad de crear un abrazamiento mecánico para crear una retención mecánica. Tranquilamente con la adhesión es posible y se ha demostrado bastante bien y de hecho ha facilitado a conseguir conservar lo más posible el tejido. Es una frase que me gusta mucho decirlas al finalizar las charlas o algún tipo de plática o conversación que hacemos. El esfuerzo y la disciplina superan al talento. Yo tuve muchos colegas que durante el pregrado eran muy buenos, eran muy talentosos manualmente, tenían una habilidad muy grande. Yo yo tenía una habilidad padrón, era más que, estaba dentro de lo normal, no era ni muy talentoso, pero yo creo que si nosotros somos disciplinados con entrenamiento y con esfuerzo, yo creo que podemos vencer a aquellos que tienen mucho talento. Yo creo mucho en la disciplina y creo que podemos superar a aquellos que ya nacieron con ese don. Entonces, no se comparen mucho con aquellos que ya tienen ese don y créanme que tranquilamente, con mucho esfuerzo y disciplina, pueden tener más talento, pueden superar a aquel que tiene mucho talento. Eh, Esta es una fotografía de la primera charla, una de las primeras charlas que di en la Asociación de la Católica en el 2011. Es bastante interesante, después de casi 10 años, regresar a hablar. Es una pena que sea eh, virtualmente, pero eh, es bastante interesante. Yo salí de la Católica, estuve mucho tiempo, agradezco mucho. Es una formación muy grande que tuve. Obviamente es una época, es una temporada muy corta. Les comento que a los que están en pregrado, lo que ustedes están pasando ahora es algo corto, es solo una etapa. No se estrese mucho, pero sí, eso sí, aproveche lo máximo posible, pero es solo una etapa más. Yo viví 9 años en Ecuador, salí de la Católica, salí del Ecuador con un sueño muy grande, queriendo ser alguien importante en la odontología, queriendo mudar algo en la odontología. Pasé por varias universidades los últimos 10 años eh, y veo que sí, con disciplina, se puede tal vez llegar se puede aproximar a los sueños, pero lo que sí me he dado cuenta es que cada vez que creo que estoy aproximándome, también al mismo tiempo me estoy alejando, porque existe alguna cosa que se llama la realidad, y la realidad
cae bastante fuerte y nos aleja de nuestro sueño. Pero siempre les comento que salgan de su conforto, salgan de, intenten superarse, mejorar y intenten tal vez crear algo nuevo, pero siempre mirando hacia atrás y viendo por todo lo que ustedes pasaron. Si yo conseguí estar aquí, y yo creo que tranquilamente ustedes, donde yo estoy, van a ser mucho más. Yo creo que estoy bastante distante de mis sueños, cada vez se hace un poco más difícil, pero no, hay que ponerle ganas, ¿no? Hay que se puede hacer, pero esa católica, la católica, sí, sí, me dio muchas, eh, mucho en mi formación. Entonces, les quisiera desear a todos ustedes que siempre recuerden que donde están ahora, donde estamos ahora, es el resultado de donde venimos. Pero para dónde vamos dependerá enteramente de dónde escojamos ser parte en este momento. Es una frase que me gusta mucho para siempre motivarlos para que continúen estudiando. La ciencia, el estudio, va a ser que los haga un poco diferente a los demás. Tal vez yo les puedo decir por qué yo sé todo lo que les mencioné ahora, simplemente porque leí y tenía interés y me discipliné y tenía un sueño de ser alguien a nivel ontológico. No sé si lo sea, no sé si lo soy, pero cada vez está más difícil, pero no le pongo, no me pongo, eh, no me quejo, pero hay que seguir adelante. Entonces, quisiera agradecerlos a todos. Mariuxi, yo creo que finalicé exactamente 1 hora. No sé qué tal se escuchó. La verdad que parecía loco aquí hablando solo. No, doctor, estuvo súper bien. Muchas gracias por habernos dado un poco de su tiempo y aceptar la invitación. Sí, se lo escuchó súper bien y sabemos que es un poco como extraño. Algunos profesionales nos han dicho de estarle hablando a una laptop con todo vacío, sin ver a las personas como se hace normalmente en una clase. Pero bueno, Ujú. vamos a las preguntas. Tengo unas aquí y hay otras que me las han hecho por interno. Así que la primera es, ¿qué tipo de material de impresión utiliza? Ok, es algo bien complicado, de verdad. A partir de en este año comencé a usar scattering intraoral. Entonces, material de impresión sí lo he dejado casi en su totalidad, pero me gusta mucho utilizar siliconas por adición. Silicona por condensación utilizo para hacer algún tipo de guías, lo utilizo muy poco, pero la silicona de adición me parece que es el mejor material para hacer cualquier tipo de impresión para mandar para el laboratorio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el material de silicona de adición, él nos permite que la, el, el, la parte, el yeso, el vaciado, sea hecho hasta después por 2 semanas. Entonces significa que el laboratorio lo consigue hacer. Y yo creo que el mejor que hace vaciado es el laboratorio, no nosotros. Entonces, elijamos un material que sea duradero y que consiga mandarlo al laboratorio. ¿Qué pasa con la ecualización? En la ecualización tomamos la impresión y estamos obligados a hacer el vaciado en ese momento. ¿Qué significa eso? Que si no tenemos eh, un buen yeso con agua destilada, en bomba vacuum, con mezcladora automática, yo creo que va a ser difícil crear un buen modelo. Entonces, ¿quién va a hacer mejor el vaciado? Va a ser el laboratorio. ¿Qué material va a llegar hasta el laboratorio? El único material que llega hasta el laboratorio es silicona por adición. Entonces, en el caso de que mande el laboratorio, elijo un material que sea silicona por adición. En este caso, yo algunos casos que le mostré, hice toda una impresión con alginato, lo hago, ¿por qué? Porque puse un vaciado de silicona. Si tomaba una impresión con silicona y hacía el vaciado con silicona, se pegan. Por eso escogí hacer
con alginato. Yo creo que respondí la pregunta. Sí, de ahí tenemos, ¿qué resina utiliza para elevar el margen? ¿Fluida o compuesta? Yo estoy utilizando las dos juntas. De hecho, me gusta bastante colocarla fluida abajo, no polimerizarla, agarrar una resina densa, convencional, y compactarla. ¿Qué significa eso? Que la resina fluida va a comenzar a entrar en los lugares posibles que puede no llegar la densa. ¿Se entiende? Entonces, yo utilizo una resina fluida por abajo y una densa, y compacto, y comienzo a ver que la resina fluida comienza a salir. Obviamente, este tiene que ser un material que sea de tipo bulk fill. ¿Por qué? Porque ese material bulk fill es ligeramente más translúcido y hace que eh, nuestros espesores sean mayores y que la luz pase más fácilmente hacia la parte más apical. Entonces, yo utilizo resinas bulk fill fluida y densa, compacto bastante y polimerizo con una buena lámpara, obviamente. Listo, de ahí tenemos otra que dice, si al hacer una elevación de margen a largo plazo la restauración no tiene mayor probabilidad de fracasar. Esa es una excelente pregunta. De hecho, si eh, ustedes ven clínicamente, hay muchas restauraciones que se hacen a nivel cervical también. Cuando una clase 2 es muy profunda, colocamos nuestra restauración y hacemos una directa a nivel proximal. Se ha demostrado que sí tiene bastante integración, se da muy bien, se lleva muy bien la resina, obviamente bien pulida, con la encía. Esa resina bien pulida, ¿quién la va a dar ese pulido, quién lo va a dar? Una matriz la matriz metálica generalmente él es bien pulida. Entonces una resina fluida y una matriz bien pulida, él va a crear una resina bien pulida y ese pulido va a crear que no se falle y se lleve muy bien con la encía. Si se va a largo plazo, sí se ha demostrado que se lleva muy bien la resina a ese nivel. Y generalmente, cuando están bien hechas, no fallan. Ok, y por último tenemos, ¿cómo realiza una protección de las cúspides? ¿Ok? La protección de la cúspide, ¿qué es lo que hago? Primero tengo que determinar qué tan grueso es la pared que sobró. ¿Qué significa? Hago la remoción completa de toda la lesión cariosa, las lesiones defectuosas, y veo ahí, vamos a ver, ¿cuánto me sobró? Me sobró 2 milímetros, ok, 2 milímetros. Es un diente endodonciado. Tengo que bajar, la bajo. ¿Cómo la bajo? A punta de fresa. La corto, prum. Ah, Liceo, pero no está siendo conservador. Yo veo las cosas a largo plazo. Yo sé que si tiene menos de 3 milímetros, eso se va a fracturar. Y si se fractura, puede ser que esa fractura llegue hasta hacia apical. Y eso va a ser por motivo de quién? Por el dentista que es conservador y no quiso conservar. Entonces, ya la literatura dice que si tienes menos de 3, generalmente, generalmente no hay, no hay algo exacto, pero generalmente sí se crea un tipo de fisuras. ¿Por qué? Porque hay mucha masticación a nivel posterior. La carga es muy grande. Entonces, yo les digo, colegas, si tienen duda entre proteger o no proteger, protege. Ok, listo, doctor, esas han sido todas las preguntas. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber aceptado la invitación una vez más. Eh, Chicos, también a ustedes, muchas gracias por estar hoy con nosotros un día más.
No se olviden que mañana vamos a tener al doctor Luis Falquez hablándonos acerca de implantes en el segmento anterior a las 4 de la tarde por webinar. Se va a estar publicando en Instagram y el link va a estar en la biografía, así que los esperamos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao, muchas gracias a todos.